Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Le habla una vez más su pastor Samuel Lizardi de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón. Y queremos reunirnos una vez más, aunque sea a la distancia, pero todos juntos desde nuestros hogares, a compartir este espacio digital de adoración en familia. Y hoy estará a cargo de las devociones nuestra hermana Zaida Rivera, nuestro hermano Cheo Guadalupe estará en nuestra oración de apertura y consagración de este espacio. Tendremos alabanza, tendremos proclamación de la palabra y tendremos cena del Señor. De forma tal que te lo vamos diciendo desde temprano para que identifiquen los elementos que vas a usar para sentarte junto a tu familia a la mesa, que nos sentemos todos y participemos, disfrutemos de la bendición de la mesa del Señor. Y hoy es un día especial, no solamente porque es día de Pentecostés, y de eso estaremos cerrando, con ese tema estaremos cerrando nuestra serie de predicaciones de 3 domingos, sino que también siendo el último domingo del mes de mayo, presentaremos a aquellos que cumplieron años durante el mes, a aquellos que cumplieron aniversario también durante el mes, pero igualmente vamos a felicitar y a presentar a aquellos que se han graduado. Un gran logro el que obtienen en su vida. Estamos orgullosos de cada uno de ellos y aunque conocemos las circunstancias, muchos de ellos, por todos, han perdido lo que es su ceremonia clásica, una ceremonia física donde todos se conglomeren para celebrar y llevar a cabo estas graduaciones y distintas otras celebraciones, pero nosotros queremos reconocerlos y presentarlos ante Dios. Así que todo eso tendremos en nuestro culto de adoración hoy. Por eso te invitamos a que ya lo hagan todos en familia, no dejes a nadie en tu casa, llámalo, que se siente en un momento en el sofá, en donde sea, para compartir este espacio de adoración. Igualmente te invitamos a que compartas el enlace, comparte este enlace con familiares y amistades que no viven contigo, de forma tal que seamos más los que podamos adorar juntos, igualmente recibir la bendición que tiene Dios para nosotros. Sin más preámbulo, dejamos entonces a nuestra hermana Zaida con las devociones. Dios te continúe bendiciendo. Dios bendiga a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta maravillosa mañana. Este es el día que ha hecho Dios para que le adoremos. Y buscamos la palabra de Dios en Isaías 25:1 y dice así: Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas, las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Amados, aún en medio de la situación que todos estamos atravesando, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Ahora tendremos la oración de gratitud y consagración por nuestro hermano José Guadalupe, mejor conocido como el hermano Cheo. Dios te bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Podemos decir como los salmistas que bueno es Dios. Eres bueno, Señor, cuando las cosas salen bien y has sido bueno en este momento de tanta dificultad, Señor. Que nos ha permitido vernos, congregarnos, Señor, a través de estos medios. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te bendice, Señor. Los que nos vemos en la distancia, Señor, te reconocemos como nuestro Dios. Señor, en agradecimiento hoy te damos culto, un culto de alabanza, de adoración. Te bendecimos, Señor, y que la gloria tuya sea sobre todos nosotros, sobre nuestros hijos, sobre los envejecientes, Señor, sobre esta casa de Puerto Rico. Que tú nos cuides y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en Juan 14:16, Jesús dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, uno son. En esto creo. Este es el título de la alabanza que escucharemos a continuación. En esto creo. Dios te bendiga.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey.
Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Quisiéramos felicitar a aquellos que cumplieron años y que celebraron aniversario durante el mes de mayo. Y en particular, queremos celebrar a esos que alcanzaron una meta muy alta y muy difícil, aquellos que se graduaron en estas circunstancias tan diferentes. Les queremos decir que los amamos, los felicitamos y los invitamos a ver este video que han preparado. Y nos gozamos también todos con nuestros graduandos, nuestras felicitaciones una vez más. Dios les continúe bendiciendo y que puedan continuar hacia cada una de esas etapas y esos logros que quieren alcanzar, siempre de la mano de Dios. Y ya hoy estamos prestos a culminar con nuestra serie de 3 mensajes que hemos preparado en relación al inicio de la iglesia cristiana en esos primeros 2 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy culminamos con la llegada del Espíritu Santo, ese día de Pentecostés, que es precisamente lo que hoy celebramos, y lo celebramos, mire, como iglesia que afirma la presencia de Dios en medio nuestro a través o por medio de su Espíritu Santo, que afirmamos igualmente que está en cada uno de nosotros, los creyentes. Y durante estos pasados 2 domingos hemos predicado, como te dije, de los primeros 2 capítulos, y ya hemos hablado de ese mandato que les da Jesús, una misión clara que les deja, pero amarrado a un mandato, y es que le dice: permanezcan en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y es que allí, como les promete Jesús en ese capítulo 1, allí habrían de recibir poder, junto con la llegada del Espíritu Santo, habrían de recibir poder para llevar a cabo esa misión que Jesús les estaba dando, que era hacerles testigos por todas las naciones. Y posterior a eso también vimos cómo los discípulos, dirigidos por Pedro, no por el Espíritu Santo necesariamente, o no por el Espíritu Santo, escogen también, el pasado domingo hablamos de eso, escogen a Matías como sustituto de Judas Iscariote, quien ya evidentemente no estaba con ellos. Y de esto dijimos también que probablemente los discípulos escogieron a Matías, pero el Espíritu Santo escogió a Pablo posteriormente. Esto todo para llevarnos a reflexionar y entender que nosotros no podemos actuar conducidos o guiados por nuestros impulsos o nuestras emociones, sino que el creyente debe buscar actuar siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ya hoy, como te mencioné, nos disponemos a reflexionar y a proclamar la palabra en relación a ese pasaje en donde los discípulos reciben
el Espíritu Santo. Y para esto yo quiero que leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esta ocasión en el capítulo 2, los versos del 1 al 13. Estos primeros 13 versos del capítulo, con esto habremos de cerrar esta serie de sermones. Y leo en la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 13. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las demás áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. El Señor añada bendición a su palabra. Como te dije, hablamos hoy de Pentecostés, y esta es la experiencia que acabamos nosotros de leer. Pentecostés, una celebración que ya era de los judíos. Este evento ocurre en el Pentecostés, y el Pentecostés ha tenido o ha trascendido en el pueblo judío por varios significados o varios eventos importantes. Y es que allá en el Antiguo Testamento estaba la fiesta, originalmente era la Semana de las Semanas, la fiesta de las semanas, estaba el Día de las Primicias. Posteriormente el Pentecostés cobra más un significado o una importancia alrededor o enfocado en ese evento en donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibe la ley a través de Moisés, la ley que Dios le imparte al pueblo allí en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí. Pero para nosotros hoy y en este evento que estamos hablando, para nosotros este día de Pentecostés, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cobra un sentido de ese día en que nace la iglesia cristiana, el día en que el Espíritu de Dios desciende sobre ellos conforme esa promesa que ya Jesús les había dado, y aquellos que permanecieron allí en obediencia reciben el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y de ahí nace esa iglesia cristiana que se esparce por todas las naciones. Y llama mi atención la forma en que se recibe este Espíritu Santo. Yo identifico, como acostumbro a hacer, identifico algunos puntos en el pasaje que me parece que debemos enfatizar sobre ellos, y es que este Espíritu llega, pero no sin que se den otras condiciones. Y fíjate que es que
primero, o el primer verso que nosotros leímos, me dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, en este primer verso, y todos estaban allí. Nosotros podríamos enfocar en que todos estaban juntos, todos estaban unidos, pero me interesa enfocar más en otro elemento. Y mire, y lo mencioné ya, que es la obediencia. Mire, porque ellos estaban allí y no era por gusto propio. Ellos estaban en Jerusalén. El texto propio nos acaba de decir que cuando la gente los escuchaba hablar en otros idiomas, en otras lenguas, decían, pero ¿cómo es posible? Esta gente es de Galilea. Eso ya me deja saber, y sabíamos que los seguidores de Jesús en su mayoría eran de la región. Galilea no es un lugar específico, sino una región. Eran de la región de Galilea, no pertenecían o no necesariamente eran residentes allí, pero ellos permanecieron allí en obediencia a lo que Jesús les había dicho allá en el capítulo 1 y que ya lo hemos estudiado. Jesús les ordenó que permanecieran allí hasta que llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Así que esto nos deja ver que igualmente nosotros tenemos que ser obedientes a aquello que Dios demanda de nosotros. La palabra obediencia hoy, lamentablemente, es una que para muchos es casi obscena. Y digo lamentablemente porque es así, porque en esta realidad nuestra en la que hemos desvirtuado la esencia de lo que son muchas cosas o muchos valores en la vida, la obediencia se ve como sometimiento y hoy día, para evitar otras cosas o quizás pretendiendo evitar otras cosas malas, muchos prefieren no usar esa palabra, obediencia o sometimiento, pero mire, yo tengo que aclarar algo. Cuando hablamos de obediencia, nosotros estamos promulgando o lo que proclamamos es que tú y yo tenemos que someternos a la voluntad divina, a la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Por supuesto que en el transcurrir humano, en nuestra vida, para nosotros buscar esa voluntad de Dios, igualmente en ocasiones nos damos cuenta que tenemos que someternos a ciertas autoridades, a cierto orden en las iglesias en ocasiones, pero tomemos esto con mucho cuidado. Yo no estoy diciendo aquí que el ser humano se someta de forma ciega a líderes religiosos malsanos, a líderes religiosos con un concepto muy torcido de lo que es el poder, lamentablemente, a líderes religiosos quizás que carecen o tienen unas carencias personales que los llevan a actuar de forma torcida con aquellos que se han subyugado o que ellos mismos han subyugado. Yo no estoy hablando de esos modelos malsanos. Aquí estamos hablando de obedecer a Dios, de que tu vida se dirija o la conduzcas de una forma que esté buscando siempre hacer la voluntad de Dios, estar en obediencia o vivir en obediencia a Dios, buscando y estando yo subyugado, sometido a esa propia voluntad de Dios. Así que tengamos mucha cautela de no vivir así en esta obediencia, porque nos podemos ver arrastrados por tendencias, diría yo, de estos tiempos modernas o de esta posmodernidad que es la era en la que estamos. Tendencias que nos llevan a vivir reclamando y proclamando, reclamando y declarando también parte del lenguaje religioso que últimamente hemos adoptado, reclamando y declarando las promesas de Dios y las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, pero viviendo de una forma en que en forma alguna glorificamos el nombre de Dios, no obedecemos y no hacemos lo que Él nos pide, y más aún en relación a las promesas de Dios y a la bendición de Dios, más aún no haciendo lo que nos corresponde a nosotros hacer para ubicarnos en el lugar correcto de recibir esa promesa. Fíjate que para los discípulos, ubicarse en la posición correcta de recibir la promesa, recibir el Espíritu Santo,
Ubicarse en esa posición correcta era literalmente un lugar, era permanecer allí en Jerusalén. Para nosotros y distintos casos, la promesa de cada cual, para nosotros hoy no necesariamente, y dependiendo de la promesa, no necesariamente es un lugar, pero mire, seguimos teniendo la misma responsabilidad tú y yo. Es que tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros para también estar en los lugares, y no necesariamente un lugar físico, en los lugares oportunos para estar ubicados en la posición adecuada que me permita a mí recibir esa promesa. No podemos vivir vidas incongruentes en donde yo actúo de una manera pero pretendo vivir reclamando y declarando las promesas de Dios para mi vida. No es esa la vida que glorifica a Cristo. No es esa la forma y cuidémonos de estas tendencias donde pretendemos vivir con teologías triunfalistas, reclamando únicamente las victorias y no aceptando las responsabilidades que nos corresponden a nosotros. Y me dice el texto que ellos estaban todos allí, así que ellos se ubicaron en el lugar que les ponía en posición de recibir esa promesa. Y me dice a mí el texto 4 más adelante que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, depende el texto o la versión bíblica que usted esté leyendo hoy. Lucas me había dicho previamente, Lucas, escritor de este libro de los Hechos, me había mencionado anteriormente que eran 120 los que estaban allí. Nosotros no vamos a entrar en la logística de si cabían o no en una sola casa. Evidentemente, eso todo parece indicar que no era posible, ¿verdad? Por el tamaño de las propiedades. Se entiende quizás que los más cercanos permanecieron en el aposento alto, en el lugar allí donde donde Jesús tuvo su reunión, su última reunión antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado con sus discípulos. Otros estarían en otros lugares y algunos otros exégetas entienden que otro fue el lugar en donde se dio la manifestación previa, quizás los atrios del templo, algún otro lugar más amplio, pero eso no es lo importante hoy. Lo importante es que Lucas me dice que eran 120 esos seguidores y no me dice que cuando reciben la bendición, esta experiencia del Pentecostés donde reciben el Espíritu Santo, no me dice que fueran únicamente los 12 quienes tienen la experiencia. Me habla de que todos, es decir, entonces que el Espíritu vino sobre toda la comunidad que estaba allí presente y no únicamente sobre un grupo exclusivo o sobre algún grupo privilegiado de los que allí estaban porque fueran más religiosos, más espirituales o más importantes. El Espíritu Santo descendió sobre todos y me dice el texto bíblico que todos tuvieron la misma experiencia. Y es que ese milagro del Pentecostés no se limita, mi hermano y hermana, únicamente a algunos grupos religiosos, no se limita a algunas denominaciones únicamente, no se limita a algunos concilios ni a algunas expresiones de fe únicamente. Ese poder, ese milagro del Pentecostés, esa experiencia del Espíritu Santo es de todos. Viene a mi mente comparar esto, ¿verdad? En términos de denominaciones, y hablo de mi iglesia por no utilizar otras iglesias o otras expresiones de fe como ejemplo. Nosotros, para aquellos que no pertenecen a nuestra congregación y que nos están viendo, pues nosotros somos parte, ¿verdad? Somos la iglesia, parte de la iglesia, discípulos de Cristo en Puerto Rico. En Estados Unidos a los discípulos de Cristo, una de las frases que se usa o que los distingue se les llama the people of the chalice, el pueblo o la gente de la copa. Y es que yo haciendo esta comparación, y es que para nosotros nuestro culto de adoración gira alrededor
o está centrado y pretende desembocar en la experiencia de sentarnos a la mesa del Señor, nuestra comunión, la Santa Cena, otra forma de decirle. Y venía a mi mente, ¿verdad?, este ejemplo en términos de nosotros, porque nos digan the people of the chalice, la gente de la copa, el pueblo de la copa, y porque esto sea central en nuestra adoración. Imagínese usted que nuestra denominación pretendiera adueñarse de la experiencia de la mesa con nuestro entendimiento teológico de ella, que tenemos que aceptar que no es el único y no necesariamente tampoco la única verdad. Eso es obvio, claro está. Pero imagínense que nosotros nos pretendiéramos adueñar de esta experiencia y decir: nosotros somos quienes únicos celebramos la mesa del Señor como algo esencial de nuestro culto, e incluso aquellos que la celebran no lo están haciendo bajo el entendimiento correcto. Esto sería una aberración, una atrocidad, mis amados hermanos. Sería un entendimiento muy ignorante de nuestra parte, por así llamarlo, ¿verdad? Y es que nosotros no somos dueños de la mesa del Señor. Más aún, imagínese usted que nosotros dijéramos muchas expresiones de fe, muchas incluso iglesias evangélicas con distintas tendencias no celebran la mesa del Señor, y que nosotros dijéramos entonces: no hay culto legítimo, no hay adoración legítima a Dios si no hay mesa del Señor. Esto sería un error garrafal de nuestra parte. Así que lo que pretendemos decir en esto es, hermanos y hermanas, y usé el ejemplo nuestro para mantenerme, ¿verdad?, dentro de lo que conozco y no estar hablando de otras iglesias. Ese sería un error de nosotros, pero a lo que te quiero llevar es que ninguna iglesia es dueña de alguna experiencia o manifestación del Espíritu Santo. Tampoco podemos identificar una sola manifestación del Espíritu Santo como la única evidencia de que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Tengamos mucho cuidado con eso. Y esto todo lo que nos deja ver es que la experiencia del Pentecostés, para hacer la comparación que te traje hace un rato, la experiencia del Pentecostés no tiene dueños, mis amados hermanos. Es una experiencia que es para todos los que proclamamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso comencé diciendo y afirmando al principio que nuestra iglesia afirma el Espíritu Santo también. Afirmamos la presencia de Dios en medio nuestro a través del Espíritu, que entre muchas otras cosas, pero es esencialmente para nosotros guianza, es dirección en nuestra vida día a día. Así que, como te dije, esta experiencia del Pentecostés no tiene, del Espíritu Santo, no tiene dueños. No hay denominación, no hay iglesia o expresión de fe que se pueda adueñar de ella. Ahora bien, vamos a aclarar algo. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió allí en esa experiencia del día del Pentecostés, en esta iglesia cristiana que surge? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué quiso decir o qué implicó este recibir el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos? Porque me parece que a veces nos equivocamos tratando de entender lo que fue el recibir este Espíritu Santo y las llamas de fuego sobre sus cabezas que eran como lenguas. Y es que, mire, vamos a aclarar algo. En otras ocasiones o en otros casos en el Nuevo Testamento se habla del don de lenguas como otra cosa, como un don que reciben algunos y que hablan unas lenguas en las cuales el resto de las personas no entienden, salvo que haya algún intérprete, ¿verdad? Y esto se da en medio de la congregación. Mire, mis hermanos, eso es otra cosa. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, en su carta a los Corintios, atiende en su primera carta a ellos. Y es que se hablaba en medio de su culto de adoración, había unas manifestaciones del Espíritu y no tengo por qué cuestionarlas,
en donde se hablaba lo que decimos correctamente o llamamos correctamente como glosolalia, las lenguas que no son entendibles, que el ser humano no entiende. Y Pablo está lidiando con una situación en donde habían convertido esta experiencia en una competencia de espiritualidad, en donde era el más que hablar a lenguas, pero lenguas glosolalia, correctamente dicho, el más que hablar a lenguas, y parece que se le había formado un revolú en la congregación, un revolú en el cual no se entendía nada, nadie podía participar de la adoración del otro, y obviamente se edificaba cada cual que hablaba en esas lenguas, pero no era para edificación del pueblo, de la congregación. Y Pablo en el capítulo 14 de su primera carta a los Corintios atiende esto de manera espectacular. Da casi unas distintas directrices de cómo se debe trabajar esto en la iglesia. Así que no estamos hablando de eso, porque en esta experiencia del Pentecostés, las lenguas dadas tienen un propósito de comunicación. Vamos a entender claramente esto, y esto sí que está explícitamente así en el texto bíblico. No nos confundamos. Tienen un propósito de comunicación, porque aquellos que están allí presentes, no necesariamente los seguidores de Cristo, y los que reciben el Espíritu Santo, sino toda esa nube de testigos que se asombran, aquellos que están allí presentes, cada uno, dice el texto, que empiezan a escuchar en sus propios idiomas a toda esta gente hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho. Mire qué cosa hermosa. Cada uno lo entendía. Hermano y hermana, esto no es otra cosa en ese momento que la universalización del Evangelio. Yo voy a decirlo en otra palabra, la democratización del Evangelio, porque hasta ese momento el pueblo había entendido, el pueblo de Dios o los judíos prácticamente entendían que esto era un evangelio exclusivo para ellos y que era su Mesías. Pero mire qué cosa hermosa, que todos los que están allí entienden en su propio idioma y comienza a entenderse, comienza a darnos unos atisbos. Entonces esta iglesia o Dios progresivamente continúa así hablándoles de que esto no es para un pueblo únicamente. El evangelio de Cristo es para todas las naciones. Esto me deja ver que esta misma experiencia es una señal de que el evangelio no estaba atado únicamente a la cultura de los discípulos. ¿Sabe qué? Ni a ninguna otra cultura en particular. El evangelio no está atado a culturas, porque fíjate que si el Espíritu hubiera hecho que todos entendieran el idioma de los discípulos, vamos a decir que este milagro hubiera sido de otra forma, que el texto nos relatara a nosotros que todos empezaron a hablar en su propia lengua hebrea, o si es que hablaban, ¿verdad? O hablando en el griego del momento, el koiné. Vamos a decir que ellos hubieran hablado en su lengua, hebreo, depende, o arameo, dependiendo de la región. Y los que estuvieran allí escuchan una lengua, un idioma que no es el de ellos y lo entienden. Fíjese la interpretación de esto, que hubiera sido muy distinta, porque entonces el texto me estaría diciendo que para yo ser un verdadero cristiano tengo que aprender el idioma de ellos, tengo que aprender su cultura. ¿Sabe qué, hermano y hermana? No solamente aprender su idioma y su cultura, sino que abandonar la mía propia también para ser un cristiano. Y usted dirá, pastor, esto del idioma no hace mucho sentido y cultura. Sí, pero es que esto tiene mayores repercusiones hoy, porque esto me está diciendo que tú y yo, cada uno de nosotros, adoramos a Dios
desde nuestra cultura, pero también desde nuestras experiencias y nuestra diversidad de estilos. Así que no despachemos esto de forma muy liviana, porque esto es evidencia de que el Evangelio puede encarnarse en toda variedad de culturas, pero también en toda variedad de tradiciones, de estilos y experiencias de fe. Y ninguna de ellas es superior a la otra. Aprendamos esto, mis amados hermanos. Por eso quería llevarte poco a poco en el asunto de la cultura, porque incluso dentro de nuestra propia cultura puertorriqueña, ya ahora estoy hablando de distintas experiencias de fe, distintas modalidades y estilos, tenemos que aprender a respetar esa diversidad que se da dentro del cuerpo de Cristo. Y sabe que ninguna es superior a la otra. Y ya para ir culminando, el verso 11 a mí me dice: y todos oímos hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Todos oímos hablar en nuestro propio idioma. Y sabe que esa sigue siendo hoy la misión de la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Así como se ha esparcido por todo el mundo, esa es nuestra misión, que cada uno en nuestro propio idioma, pero también en nuestra propia cultura. Y sabe que más aún, dentro de una misma cultura, también en nuestra propia idiosincrasia, de cada denominación, de cada concilio, de cada iglesia independiente, cada expresión de fe, como la llamemos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esa diversidad de estilo, la misión sigue siendo de todos, que proclamemos las cosas maravillosas, las hermosas cosas que Dios ha hecho. Si nosotros la Iglesia de Cristo, y no hablo de la Iglesia cristiana, discípulos de Cristo en particular, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Si nosotros como iglesia estamos entretenidos en cualquier otra cosa, si nosotros como iglesia estamos entretenidos en cualquier otra pelea, que lamentablemente las vemos con más frecuencia de la que quisiéramos, si nosotros estamos entretenidos en cualquier otra competencia, en competir entre nosotros mismos, a veces quién abre primero, quién abre después, los templos, quién tiene miedo, quién no tiene miedo de abrir, y el que no quiera abrir le quieren adjudicar que tiene miedo o que no ha creído o que su fe no está bien cimentada. Si nosotros, mis amados hermanos, estamos entretenidos en cualquier otra cosa que no sea esa proclamación de las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, yo le tengo que decir que nos hemos alejado, pero muchísimo, de lo que fue esa experiencia del Pentecostés que dio paso a iniciar, al inicio de esa iglesia cristiana que nació precisamente en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Escucho a veces, y se escucha en el mismo fervor de los cristianos, a veces usted ve un deseo y una crítica a la vez al interior de la iglesia que dicen: tenemos que volver, algunas personas quieren volver a los rudimentos de esa iglesia naciente en el primer siglo, que tenemos aquí en el libro de los Hechos, esa iglesia primitiva del libro de los Hechos. Y algunos quieren volver a esos rudimentos, pero ¿sabe qué? A veces escucho que quieren volver a esa iglesia, a los básicos de esa iglesia, de forma literal,
A veces te hablan de, sí, hay que volver a estar unidos, o la forma correcta. Tú ves que se reunían todos los días. Hoy día hemos dejado de reunirnos. Hay iglesias que se reúnen una vez en semana. Hay otras que 2 nada más. Eso no es suficiente. O tiene que haber más. Tiene que ser en las casas. Ahí es que surge realmente el avivamiento de la iglesia. Mire, mis amados hermanos, yo tengo que decirles algo. Todo eso es un asunto programático de cada congregación, de cada iglesia, que buscando la dirección del Espíritu Santo y el camino que Dios quiere para esa iglesia, diseñará su programa. Pero todo eso es parte de la diversidad que compone el cuerpo de Cristo. Pero esa no es la esencia de la iglesia que nació en el Pentecostés, en el primer siglo. Esa no es la iglesia, o no es la esencia. La esencia de esa iglesia, o la esencia de esta experiencia que se nos narra aquí, es que había una iglesia que comienza a nacer dentro de lo que era ya una gran diversidad de estilos, de culturas y de personalidades. Y a pesar de esa diversidad, o en medio de esa diversidad, Dios nos manda a estar unidos, porque estar unidos no es ser uniformes. Estar unidos es que nos une ese mismo espíritu, abrazando nuestra diversidad de espíritu. Así que hoy culminamos ya haciendo la invitación a que proclamemos todos a una sola voz, pero abrazando aquello que nos distingue a cada cual. Sin soltar eso y abrazándolo, proclamemos las cosas maravillosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje que tiene que llevar la iglesia de Cristo, y eso es lo que vamos a continuar haciendo sin cansarnos de ello. Proclamamos el amor del Señor y damos fe, damos testimonio de las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Que así nos ayude Dios, y en este mismo espíritu queremos entonces pasar a sentarnos a la mesa del Señor todos juntos, en un mismo espíritu, en familia. Compartimos de la mesa en respuesta a la palabra que ha sido proclamada. Dios te continúe bendiciendo. Participamos de la cena del Señor, nos sentamos a la mesa todos unidos y participamos de ella en conocimiento o en plena conciencia de lo que esto implica para nosotros, en plena conciencia de este sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y lo hacemos en comunión con Dios, con mi prójimo y con nosotros mismos. Participamos de ella, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. En memoria de Él, comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Asimismo tomó la copa luego de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Él, tomamos de la copa. Gracias, Dios. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él regrese por su iglesia. Gracias, Señor, por la bendición, mi Dios, de participar juntos a la mesa contigo, Señor. Gracias por esta bendición. Hemos traído culto de adoración a ti, hemos proclamado la palabra, Dios, y hoy te decimos, primero que damos gracias, Dios, por esa iglesia naciente a la cual
la cual nació en el primer siglo, y nosotros hoy, esta iglesia cristiana, podemos disfrutar de ser parte de tu cuerpo. Gracias por la hermosa experiencia del Pentecostés, experiencia que no se quedó allí, sino que experiencia que trascendió los siglos, mi Dios, y cada uno de nosotros afirmamos hoy la presencia tuya en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Afirmamos la dirección que nos da tu Espíritu Santo, mi Dios. Asimismo queremos conducir nuestras vidas guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a querer hacer tu voluntad, mi Dios. Ayúdanos a actuar, mi Dios, dirigidos por tu Espíritu y no dirigidos y controlados por nuestros impulsos, Señor. Queremos ser cuerpo tuyo, queremos ser tu iglesia y actuar de forma digna, Señor. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Este culto, mi Dios, lo comenzamos poniéndolo en tus manos, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, y gracias te damos porque sabemos que así mismo has estado con nosotros, Padre, y que esa misma dirección sea con cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, con cada persona, Señor, que la bendición tuya esté sobre nosotros cada día, Padre, y así mismo podamos transcurrir el resto de la semana, cada cual cumpliendo con sus distintos compromisos, mi Dios, pero igualmente reflexionando, meditando en la palabra que ha sido proclamada, Señor, y haciendo lo que nos has enviado a hacer día a día, Señor, que es proclamar las grandes cosas que has hecho en cada uno de nosotros, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y mis hermanos, una vez más te damos gracias por haber compartido con nosotros este espacio de adoración. Para nosotros es un gran gozo el que te puedas conectar a través de las redes y nos congreguemos todos juntos. Será hasta la próxima semana, en la cual tendremos otro culto de adoración similar a este. Transmitiremos a la misma hora, y asimismo recalcamos y volvemos a enfatizar que seguiremos dando instrucciones o dándoles nuestro estatus en relación a cómo vamos adelantando en nuestros trabajos diligentes y responsables para poder lograr la reapertura de nuestros templos de una forma segura para la adoración y para la salud de todos. Dios te continúe bendiciendo y será hasta la próxima semana.